Simón Bolívar no fue únicamente un tipo valiente que se dedicó a liberar parte de Sudamérica del yugo español. También nos dejó perlas como un ser sin estudios es un ser incompleto. O, y esta me encanta, si la vida son 2 días, quiero vivirlos contigo y solo contigo. Y estos pensamientos del Libertador llegaron a nosotros gracias a la pericia de Bolívar para escribir. Culturizando presenta Pónganse a leer con Pedro Julio. Hola gente, esto es Pónganse a leer con Pedro Julio, un espacio de divulgación de la lectura en el que nos encontramos para hacer apología de ese vicio maravilloso que nos une y nos consume a todos los que andamos por aquí, la lectura. Y el episodio de cierre de esta 4ª temporada de Pónganse a leer con Pedro Julio se lo vamos a dedicar al Libertador de América, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Blanco, porque yo me sé el nombre del tipo completico y de memoria. Y este hombre fue realmente, o es quizá, el único ídolo que yo he tenido en mi vida. Aunque eso no es muy católico. Si me oye mi abuela me dice, uno no debe tener ídolos, Pedro Julio. Eso es idolatría, eso es pecado. Bueno, en fin, no nos vamos a quedar por ahí. Dirán ustedes, pero ¿cómo es que Pedro Julio le va a dedicar un episodio a un prócer de la independencia suramericana? Bueno, mira, resulta que Bolívar fue un escritor prodigioso que dejó constancia de su pensamiento y de su genio en sendas obras que son hoy la base de la doctrina bolivariana. Y dirán ustedes también, ¿pero cómo que el último episodio de la 4ª temporada? Bueno, pues sí, tesoros míos. Vamos a tomarnos un respiro porque ustedes tienen que descansar de mi voz chillona. Y yo tengo que darles a ustedes chance de que se pongan al día con todas las lecturas que yo he sugerido a lo largo de esta temporada, que a mí, por cierto, se me ha hecho cortita, tengo que decirlo, pero que nos ha servido para pasearnos por la literatura erótica y por la francesa. Nos sirvió también para acercarnos a obras como la monumental Doctor Zhivago o la maravillosa Persépolis de Marchand Satrapi. También aquí tuvimos oportunidad de conocer cuentos perversos, de hablar de la guerra que nos contaron las mujeres, de la venganza a través de 3 cuentos de Edgar Allan Poe, de las parejas más pérfidas de la obra de Shakespeare, de los poetas que partieron jovencitos al Olimpo de los grandes escritores, y hasta nos dio tiempo, y esto es una maravilla, de subirnos descaradamente a la ola futbolera gracias a los libros. Así que no se pueden quejar. Yo intenté pasearme por muchos sitios para no aburrirles, aunque siento que me faltó hablarles de poesía, y ese es un asunto pendiente que tengo con ustedes para la próxima temporada. Bueno, tesoros míos, vamos a empezar con Bolívar, porque si no nos va a agarrar el sereno, y entonces eso va a ser espantoso. Simón Bolívar fue un hombre curioso, por no decir otra cosa, porque es que esta palabra, en 2 de sus acepciones, encarna la figura del padre de la patria, que para mí sí, el padre de la patria es Simón Bolívar, aunque podría considerar a Páez, pero bueno, para mí es Simón Bolívar. Es decir, nosotros podemos mencionar que Bolívar tenía curiosidad, porque fue un tipo que se dedicó a informarse y a buscar la razón de las cosas, y cuando esa razón de las cosas que le daban a él no le cuadraba mucho, pues él buscaba modificarlas. Y por otro lado, Bolívar también excita la curiosidad, genera curiosidad, porque como le dije antes y lo repito, fue un tipo profundamente fascinante. Hay todo un tema, por ejemplo, con el lugar donde nació Bolívar, porque aunque el consenso general sea que nació en Caracas, y que Caracas es Caracas y los demás Monteculebra, perdónenme ustedes, se me salió, pero es que siempre se me sale. Hay algunos historiadores que señalan que realmente Bolívar nació en Capaya, que es un poblado de Barlovento que está en el actual estado Miranda. Y tiene muchísima gracia que Bolívar haya nacido en Miranda. Este es un chiste para historiadores. Porque, pues como que el fundamento de esta gente es que en Capaya la familia tenía una hacienda y que la señora María Concepción Palacios y Blanco, que era la mamá de Bolívar, pasó sus últimos días de embarazo en esas tierras. Pero eso es como el cuento de que Sucre no nació en Cumaná, sino que nació en Cachamaure, porque por allá por San Antonio del Golfo, en el Golfo de Cariaco, en el estado de Sucre, la familia Sucre tenía una finca, tenía una hacienda, y entonces la mamá de Sucre andaba por ahí. Eso es como un cuento. Yo no doy por válido esto. Para mí Bolívar nació en Caracas, porque es que no hay ningún documento que certifique esta historia, esta versión de los hechos. Pero imagínate tú, todavía sigue habiendo gente investigando como la génesis del hombre. Bolívar se quedó huérfano de muchachito. Sus papás se murieron antes de que él cumpliera los 10 años de edad. Y él y sus hermanitos, que eran María Antonia,
que a mí me parece súper interesante, una figura muy como... Oye, uno no sabe por dónde agarrarla, porque María Antonia realmente era como muy sabrosa, ¿no? Y la historiadora venezolana Inés Quintero le dedicó 2 libros a María Antonia. El primero es La criolla principal, que yo lo recomiendo siempre. Este libro lo leí yo hace 1000 años cuando estudiaba Derecho. Imagínate que yo leí La criolla principal estudiando el primer año de la carrera de Derecho. Eso fue en el año 2004. Tenía yo 17 años por ahí. Me lo recomendó mi profesor de Derecho Constitucional. Y aquí lo que hace Inés Quintero es que nos narra la historia de María Antonia Bolívar. O sea, es una biografía de María Antonia Bolívar. Y de cómo era su relación con su hermano, Simón, con Simoncito, porque Simón Bolívar era el menor de los hermanos. Luego hay otro libro de Inés Quintero que se llama El fabricante de peinetas, porque al parecer María Antonia, que era una señora así, tú sabes, una mantuana repimpollosa, tuvo un jujú con un señor que se dedicaba a fabricar peinetas, y de aquello devino un proceso judicial, y entonces Inés Quintero se topó con el expediente y armó esta joya de libro. Luego estaba Juana Nepomucena. A mí me encanta Juana, porque Juana era la reina de las malas decisiones. Juana y yo podíamos fundar fácilmente el club de la gente, de los reyes de las malas decisiones. Pobrecita Juana. Y estaba Juan Vicente. Juan Vicente, que por cierto participó en la conjuración de los mantuanos de 1808, y que Inés Quintero también tiene un libro acerca de esa conjura de esos mantuanos. Precisamente Bolívar era mantuano. Y dirán los despistados, bueno, pero ¿qué es mantuano? Mantuano era un grupo social de la época colonial en Venezuela, que estaba conformado por un grupo de más o menos 100 personas, era una secta, eran 4 gatos nada más, que como consecuencia de las cédulas, leyes y ordenanzas reales, habían obtenido un montón de derechos y de privilegios y que le fueron heredando a sus descendientes, y así constituyeron una especie de casta. Se llamaban mantuanos porque las grandes señoras de la aristocracia caraqueña, tú sabes, iban a misa usando unos mantos ricamente elaborados, y bueno, ellas con sus mantos eran los mantuanos. De chamo, Bolívar era como un muchachito rebelde total, de esos que le sacan de quicio a cualquiera. De hecho, hay un cuento en La criolla principal, en este libro que les recomiendo de Inés Quintero, que cuando sus hermanas se casaron, él, que era el menor, quedó bajo la tutela de un tío. Parece que el tío era inmamable, era un tipo despreciable absolutamente. Entonces Bolívar, que ya no quería vivir con ese señor, se escapó para la casa de su hermana mayor, María Antonia. Total, que gracias a ese acto se abrió un juicio por la tutela del muchachito. Y en ese juicio Bolívar declaró: si a los esclavos se les permite cambiar de dueños cuando son objeto de malos tratos, ¿por qué no se me permite a mí vivir con la gente que más me agrada? Total, que el tribunal falló, Bolívar se quedó con el tío, pero esto de alguna forma daría cuenta de la personalidad contestataria que tendría Simón Bolívar ya de adulto. Bolívar se enamoró también un montón de veces. Su gran amor siempre fue María Teresa Rodríguez del Toro, que fue su única esposa, de la que él enviudó jovencito, y que por el Guayabo se va de viaje con el maestro Simón Rodríguez para Europa, y por allá le da por jurar en el Monte Sacro que no descansaría su brazo hasta que él no viera libre a su tierra. Por cierto, que en el Museo Bolivariano de Caracas, al lado de la casa natal del Libertador, hay una mantilla que era de María Teresa. Y el día que yo descubrí aquella mantilla, mira, yo me quedé rato ahí como embobado viendo aquella prenda, porque a mí la figura de María Teresa siempre me ha parecido como muy interesante. O sea, tuvo que haber sido María Teresa una tipa muy seductora para que Bolívar quedara totalmente cautivado por ella al punto de prometerle esto. Luego tuvo otros amores, Manolita Sáenz, por ejemplo, o la Machado, que por la Machado no zarpó cuando tenía que zarpar de las islas aquellas, y casi que perdemos una cosa que habíamos ganado. Y la prima francesa también, él tuvo un jugo con una prima francesa que aquel bochinche fue fabuloso. Hay un libro que se llama Las locuras pasionales de Bolívar, que también es fantástico, yo lo recomiendo porque ahí está como un recuento de su vida amorosa. Si ustedes se quieren acercar a la vida de Bolívar, yo les recomiendo que lo hagan a través de obras como la biografía de Simón Bolívar de Indalecio Liévano Aguirre, que fue un colombiano monumental, un historiador muy acucioso. También está la biografía que le escribió el ecuatoriano Alfonso Rumazo González, que por cierto también biografó. Ay Dios, óyeme a mí. Ay Dios, la pronuncia es sao. Este hombre también hizo biografías de Manolita Sáenz y de Antonio José de Sucre,
que fueron dos personajes muy importantes para la vida de Bolívar. Manuelita, porque ya todos lo sabemos, archiconocido, fue una gran mujer que lo enamoró y al punto de que él lo llamara la libertadora del libertador. Y luego Antonio José de Sucre. Yo no dije Antonio José de Sucre, yo creo que dije José Antonio Ramos Sucre. Me traicionó el subconsciente poético que llevo en mi alma, y porque el poeta cumanés maldito venía siendo descendiente del gran mariscal de Ayacucho. Bueno, Sucre fue muy importante para Bolívar porque era su mejor amigo. Él lo adoraba. Bolívar lo tenía como un hijo a Sucre. También tenemos otras obras como El Divino Bolívar, de Elías Pino Iturrieta, o Bolívar en Vivo, de Francisco Herrera Luque. Ambos autores venezolanos. Pino Iturrieta, historiador; Herrera Luque, psiquiatra. Voy a anotar por aquí que vamos a dedicarlo a Herrera Luque un episodio, pónganse a leer en la próxima temporada, porque fue un tipo maravilloso. Él no era historiador ni escritor, él era, bueno, escritor fue. Él era médico psiquiatra y se dedicó a estudiar el comportamiento, la psiquis y las costumbres de un montón de gente, y a llevar todos esos estudios a unos libros, pero los escribió como obras narrativas. Entonces es muy sabroso entrarle a estas historias. Hay que entrarle con mucho cuidado, sí, porque no todo lo que dice Herrera Luque es cierto. Pues, y uno no puede tomar todo lo que dice Herrera Luque por cierto, porque no era historiador, era psiquiatra. Sin embargo, la calidad de los textos de Herrera Luque es muy buena. Hay otro libro que a mí me parece que es muy bueno para entrarle como que a la figura de Bolívar, que es El Diario de Bucaramanga, del general francés Luis Perú de la Croix, que Perú de la Croix dialogó con Bolívar, estuvo conversando con él en unas jornadas, en unas sesiones de trabajo, y eso lo dejó plasmado en este texto, que es una maravilla. Pero realmente, si ustedes quieren arrancar acercándose al pensamiento de Bolívar, lo mejor es entrarle a través de lo que él escribió, porque Bolívar fue tan prolífico en la escritura como en las batallas que ganó. Y esto lo digo para los que dicen que Bolívar no fue tan buen militar y hablan por ahí, tú sabes, cosas de Bolívar que no son. Les tengo un dato. El tipo peleó en 472 batallas y solo fue derrotado en 6 de esas batallas. Solamente dejo el dato, lo lanzo ahí y camino elegantemente hacia afuera. Este hombre escribió cartas, manifiestos, poemas, declaraciones, proclamas, sin contar su correspondencia, que es la gloria y que además es muy sustanciosa. Por ejemplo, si ustedes se quieren acercar al Bolívar político, tienen que leer el Manifiesto de Cartagena, que está considerado como el primero de sus grandes documentos políticos. Resulta que el 15 de diciembre de 1812, en Cartagena de Indias, que está hoy en Colombia, lo que hoy es Colombia, Bolívar se dirige al Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada para compartir con esta gente sus opiniones y el análisis que él hace de las causas sobre la caída de la Primera República de Venezuela. Este documento no lo firma Bolívar solo. Aquí también interviene con sus ideas un señor que se llamaba Vicente Tejera, que era el ministro de la Alta Corte de Caracas. Y para ellos, sobre todo para Bolívar, la Primera República cayó porque la constitución que adoptaron los venezolanos era federalista. Y a mí esto me causa mucha gracia, porque a Bolívar no le gustaría entonces la actual constitución venezolana, que además le pusieron el mote de bolivariana. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué no le gustaría? ¿Por qué digo yo que no le gustaría? Porque la constitución venezolana actual, la del 99, dice en un acto de redundancia en el artículo 1 que nosotros somos un país federal y descentralizado. Dime tú si no se puede ser más redundante en la vida. Y ya vemos que a Bolívar eso no le da mucha nota. Luego también él dice en este manifiesto que hubo muy mala administración de las rentas públicas. Este es como que nos está echando un chisme. Bolívar nos está echando un cuento. Esa mala administración de la renta pública fue por parte de los responsables que habían nombrado para la administración. Y esto causó el desacuerdo entre las castas sociales que hacían vida en la naciente república. Pero hay una causa que a mí me genera mucha curiosidad. Bolívar dice, en el Manifiesto de Cartagena, que la Iglesia Católica jugó un papel fundamental en la pérdida de la república, porque los curas se dedicaron a predicar en toda la homilía que las desventuras que sufría el pueblo de Dios era por culpa de ese desatino
de la rebeldía y de la independencia. Es más, esa gente llegó más lejos. En 1812 ocurre un terremoto en pleno conflicto, imagínate tú aquel estropicio, y ese terremoto asoló gran parte del territorio. Ese terremoto ocurrió un Jueves Santo y las iglesias estaban llenas de gente y ahí se murió un gentío, porque se cayeron las iglesias. Los curas, en sus homilías, se dedicaron a decir que aquello era castigo divino por la rebeldía, que el terremoto era un castigo de Dios. El Manifiesto de Cartagena es un documento que a mí me parece importantísimo para entender las acciones de Bolívar en el inicio de la guerra, y precisamente al calor de la guerra Bolívar escribe otro de sus documentos más controvertidos, el decreto de guerra-muerte. Luego Bolívar se echa para atrás, luego se echa para adelante y tal, qué sé yo, pero digamos que amparados en el decreto de guerra-muerte se cometieron un montón de crímenes horrorosos. Otro manifiesto que es especial en la obra de Bolívar es el Manifiesto de Carúpano, que está datado en 1814 y que sirvió para que el Libertador expusiera ahora las causas que condujeron al fracaso de la Segunda República de Venezuela. Recordemos que la situación político-militar de ese entonces era realmente inestable. Entonces Bolívar hace un recuento de los problemas que enfrentó la Segunda República y se lava las manos. Dice, bueno, mira, esto no es culpa mía, no fui yo, fue Tete, pégale que ya fue. Dice que, y esto me encanta, él no cree en la justicia de los hombres, porque es una justicia que está amañada. Y a mí me encanta porque Bolívar apela a la justicia divina siendo un tipo que no era muy religioso, que digamos, en absoluto. Fíjate que en el Manifiesto de Cartagena hace todo lo contrario. Ahí se mete con todo lo divino y los representantes de eso divino aquí en la tierra. Y también él dice que esa gente de la Segunda República andaba reperperosa todo el tiempo y que no querían prepararse para ocupar cargos militares y de justicia. Y que si no estaban preparados, pues cómo iban a darle un cargo, y si le daban un cargo, aquello iba a ser un fracaso total. Total que cualquier parecido con la actualidad venezolana, ahí se las dejo. ¿Qué digo yo con la actualidad venezolana? Mire, échale un repaso a la actualidad de América Latina, de México para abajo. Estamos todos igualitos. En las mismas condiciones tenemos los mismos problemas. Uno más grave que otro, pero son los mismos problemas. No me venga a decir a mí nadie que no es así. Bolívar estaba en Carúpano, que por cierto es la tierra de mi madre, y que según una antigua leyenda carupanera, en ese pueblo oriental no querían a Bolívar, y entonces le negaron el agua. El hombre tenía sed y no le dieron agua. Y no quisieron tampoco hospedarlo. Aunque yo recuerdo de niño que cuando yo iba con mi abuela a misa en la iglesia de Santa Rosa, pasábamos por el Hotel Victoria, y justo ahí hay una placa que dice que hace siglos ahí había, en ese sitio, una casa donde Bolívar pernoctó. Entonces yo decía, bueno, pero si él no durmió aquí, ¿cómo que durmió aquí? ¿Cómo que yo no entendía eso? Total, las leyendas que se tejen alrededor de la figura del Libertador. Bueno, la cuestión es que el Manifiesto de Carúpano es un documento que da cuenta de la facilidad que tenía Bolívar para escribir, y está muy bien articulado, que consigue que hasta el más despistado se ubique en el contexto histórico y en la situación política. Porque en ese entonces todavía los criollos sentían obediencia por la corona española, y luchar contra eso era más difícil que luchar contra el opresor. El Manifiesto de Carúpano es una obra de Bolívar de fácil acceso. Usted la puede leer, igual que el Manifiesto de Cartagena, con mucha rapidez, con mucha agilidad, a pesar del castellano en el que está escrito. Eso yo creo que también habla muy bien de la narrativa de Bolívar, de la calidad de la narrativa de Bolívar. Hay otro documento que a mí me subyuga totalmente, en el que también Bolívar echa el cuento de por qué la Segunda República no fue para el baile. Ese documento es la contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla. Nosotros lo conocemos como la Carta de Jamaica. Resulta que Bolívar decide contestarle una carta que le mandó un tal Henry Cullen, que era comerciante jamaiquino de origen británico, para explicarle por qué había caído la Segunda República. Pero Bolívar tenía dobles intenciones con esa carta. Porque él, además de responderle al comerciante, quería atraer la atención de las potencias europeas a la causa independentista. Y lo hizo de una forma maravillosa a través de su escritura. En esta carta Bolívar parece oriental, porque él habla de todo el mundo sin pena ni vergüenza. Mira, él a calzón quitado, sin ningún tipo de complejo. Bolívar aprovecha también y vende su ideario político y habla también de sus proyectos de liberación para América Latina, que él pensaba que eran los más provechosos, y nos sirve también para acercarnos a sus sueños y esperanzas. Esos sueños y esperanzas eran de unidad para el futuro. Un futuro que
parecía como incierto, pero que él estaba totalmente convencido de que la unidad era realmente lo más provechoso para la América que se estaba liberando. Pero bueno, basta de documentos políticos de la doctrina bolivariana. Bolívar no solo fue un tipo hábil en la política, también fue un hombre muy cursi, era un cursi empedernido, y de eso dejó constancia en su correspondencia. Yo imagino que Bolívar era consciente que medía 1,64 m y que según una carta de, creo que era de Morillo o de Monteverde, no recuerdo bien, aparte de medir 1 m, era un hombre chiquito, tenía una voz chillona. Entonces él diría, bueno, mira, yo con esto que tengo que echar mano de otras armas para seducir. ¿Y de qué otras armas él tenía? Bueno, su intelecto y su pluma. Esa facilidad que tenía para escribir. Entonces escribía unas cartas a sus objetos de enamoramiento que son capaces de robarle el aliento al más frío de todos. Por ejemplo, al amor de su vida, la malograda María Teresa Rodríguez del Toro le escribió en 1801, y aquí se las voy a leer: usted debe complacerse de ver que me hallo casi en el camino de alcanzar la dicha que con mayor ansia deseo, y cuya pérdida me sería más costoso que la muerte misma. ¿Cuál era esa dicha? Verla. Ese era el camino de alcanzar la dicha, era ir a verla. Imagínate tú, era su ansia de deseo, su mayor ansia de deseo. Esa misma carta Bolívar arranca llamando a María Teresa amable hechizo del alma mía. Díganme ustedes si eso no es de una belleza y una cursilería pasmosa. Dígame. Luego, a Manuela la llamó en una carta mi adorado tormento. Muérete tú. Yo me muero si a mí alguien me escribe una carta y me llama de esa forma. Bueno, yo que le digo una carta, un mensaje de WhatsApp, uno de Telegram, que me manden un mensaje directo por Instagram y me llamen mi adorado tormento. Caigo rendido totalmente. Mira, ahí se verá que me tienen comiendo de la mano. Hay una carta fechada en abril de 1825 en la que Bolívar le dice a Manuela: sí, te idolatro hoy más que nunca jamás. Al arrancarme de tu amor y de tu posesión, se me ha multiplicado el sentimiento de todos los encantos de tu alma y de tu corazón divino, de ese corazón sin modelo. Imagínate tú. Bolívar era un maestro de la descripción y de la evocación. Sí, señor. Y no solamente era muy bueno para describir los partes de guerra de las batallas estas que él libraba, también era muy bueno para dar orientaciones a sus oficiales, y también era muy bueno para seducir a través de las cartas. Por ejemplo, hay una carta a Manuela en la que él recuerda un encuentro con ella y le escribe, fíjate tú: llegaste de improviso, como siempre, sonriente, notoria, dulce, eras tú, te miré, y la noche fue tuya, toda, mis palabras, mis sonrisas, el viento que respiré y te enviaba en suspiros. El tiempo fue cómplice por el tiempo que alargué el discurso frente al Congreso para verte frente a mí sin moverte, quieta, mía. Una belleza absoluta. Es que el hombre era fantástico para escribir, no me digan que no. Pero ya la cúspide de la cursilería bolivariana, y ojo, la cursilería en el buen sentido, cuidado porque yo soy el más cursi de todos, así como Sor Juana Inés era la peor de todas, yo soy el más cursi de todos. La apoteosis de la cursilería bolivariana es el gran poema romántico escrito por Simón Bolívar en 1822, Mi delirio sobre el Chimborazo, una gloria que este año, por cierto, cumplió 200 años. Esta es la única obra de Simón Bolívar con una intención poética absoluta. Esta es una pieza que forma parte del romanticismo y que era, digamos, el género literario en boga en el momento. Y Bolívar aquí hace un recuento de su propia vida, utiliza este punto de partida para narrarnos una alegoría total y se le considera como el primer poema en prosa de nuestras letras. Bolívar se encuentra con su pequeñez humana al contemplar aquella mole de piedra que era el volcán del Chimborazo, que representaba para él lo infinito. Y entonces se dedica a escribir una ensoñación hecha letras. Es fantástico el delirio sobre el Chimborazo. Aparte que uno piensa, yo la primera vez que leí esto, dije, ¿qué se habrá fumado este hombre? De verdad, mire, tiene que leer el delirio sobre el Chimborazo. Nos presenta un Bolívar totalmente distinto al que vemos montado a caballo en aquel retrato, montado en su caballo blanco que se llamaba Palomo, con el sable en la mano. No, este es un Bolívar distinto, muy distinto. Bolívar fue, insisto, un tipo brillante y luminoso que le daba por codearse con la gente que a él le parecía interesante y que le podía edificar y alimentar el alma y el espíritu.
Y yo aquí tengo todo en común con él, con él. Porque a mí me pasa eso. O sea, hace poco, un antiguo objeto de enamoramiento que tenía yo me dijo, es que tú no tienes amigos aburridos. Yo le dije, no tengo amigos aburridos. Mis amigos son muy interesantes, como los amigos de Bolívar. Todo lo que escribió a mí me parece fantástico. Ojo, no necesariamente es así. Yo no soy un experto, ni nada que se le parezca. Yo soy un admirador. Digamos que Bolívar representa para mí lo que representa para muchos la Britney, por ejemplo. Aunque digamos que yo soy un poco más objetivo, porque yo no creo que Bolívar haya sido un tipo inmaculado. Yo sí reconozco que el hombre cometía errores. Y yo todavía no conozco a ningún fanático de la Britney que reconozca que la pobre mujer comete errores. Pero bueno, no vamos a entrar en ese pantano porque nos vamos a ahogar ahí y nos va a coger el cerebro. Yo espero haberles picado la curiosidad con la obra escrita por este hombre que fue mucho más que un prócer de la independencia. Fue un tipo muy humano, un romántico hasta cursi. Fue un estratega, un hombre muy inteligente. Pero también fue un hombre soberbio, muy obcecado y muy necio y tosudo. Y de eso nos podemos dar cuenta a través de lo que escribió. La obra de Simón Bolívar es mucho más extensa de esto que yo les he contado aquí. Está, por ejemplo, el discurso de Angostura, que es otra obra maestra de la aguda pluma del caraqueño. Y está su correspondencia, que es sabrosísima. Por cierto, que la tesis de mi tía Raquelita, que es historiadora, yo tengo dos tías historiadoras, Raquelita y Blanquita, pero la tesis de Raquelita era sobre la amistad entre Sucre y Bolívar. Y la principal fuente de Raquel para la tesis fueron las cartas entre ambos. Gracias a esas cartas yo me enteré que el matrimonio de Sucre con Mariana Cárcelen, la marquesa de Solanda, no era del agrado de Bolívar. Bolívar no quería que se casara con Mariana. O que, por ejemplo, el paisano, el gran mariscal de Ayacucho, tuvo una hija antes de ese matrimonio, en Bolivia, creo, y le puso por nombre a la muchachita Simona en honor al amigo que él quería como un padre. Qué cosa tan bonita. Bueno, tesoros míos, hemos llegado al final y antes de despedirnos yo les mando saludos, pues tú sabes, esta es la parte de las complacencias a los radiocarúpanos de Pónganse a Leer. saludos a Gina, a Miguel Malaver, a Paca, a Aurora, a Gustavo Andrés, a Rafael Daza, a Nina Palomo, a Carmen Eugenia, Nina, a mí me gusta tu nombre completo, Carmen Eugenia, a Mariela Aurora, a Janet, a Mónica la hondureña, a Marucha, mi mamá, y a mis tías, y especialmente a mi prima Carla Sofía de la Libertad, que me escucha en Londres y yo la acompaño a cocinar echándole cuentos en Pónganse a Leer. Por cierto que Carla Sofía de la Libertad se reconcilió con su nombre el día que en la escuela supo que Simón Bolívar tenía un nombre larguísimo, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad. Y entonces mi abuela le dijo, bueno, pero imagínate tú, tienes nombre de prócer de la independencia, del libertador. Y entonces ahí la pobre Liz se reconcilió con su nombre porque ella estaba como un poco complejada porque ese nombre es tan largo. Y todo el mundo le decía, ay, nosotros tenemos dos nombres, tú tienes tres. Tu nombre es muy largo. Bueno, sí. Hay un cuento muy bueno con Liz cuando se fue a sacar la cédula que, ay, ese cuento se los debo. Bueno, nos escuchamos porque nos agarró el sereno. Nos escuchamos en el 2023. Mientras tanto, ya lo saben ustedes, pónganse a leer. Culturizando presentó Pónganse a Leer con Pedro Julio.